derrite. Ahí está. Sí, 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 Mira. sí. Pero vamos, que es normal, ¿no? El plástico al final, si nosotros estamos garantizando los 105 grados y va por 200, por 170, que es cuando empieza Claro, a si deteriorarse. a ti ahora te llega alguien con esa clema derretida, te dice, oye, devuélvemela por garantía. ¿Y por qué? Pues porque nada, me la he puesto en mi casa. Te he puesto en mi casa a 271 Que grados. no me lo creo. Tío, es decir, no me lo creo. Hay marca la pistola a 271 Pero grados. se mantiene la Que continuidad hay eléctrica. metales que funden a eso. Sí, sí. Pero que si te fijas que se mantiene, o sea, la Sí, 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 continuidad sí. eléctrica. Es decir, la continuidad la tiene. Sí, sí. El servicio de mantener el servicio eléctrico lo están manteniendo. Mira, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Pero en ningún momento se interrumpe. Ya. Y estamos hablando 269 grados y estamos hablando ya de más de 100 amperios. 271 he visto yo antes también, ¿eh? Sí. 271. O sea, ahí se ve un poquito lo que es la calidad. Esto es algo parecido a lo que hacemos en el camión. en el show track que le decimos nosotros. Esto es un camión como los de Fórmula 1 que se abren hacia los lados y va con su laboratorio y se hacen estas pruebas a nivel real en la visita y en las promociones que tenemos en casa del cliente. Mira cómo ha quedado, tío. Sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, una pasada. Es una pasada. Sí, sí, o sea, eso es ahí es donde se ve lo que es la calidad del producto, claramente. Son verás algo irreal que no se va a dar, pero se está garantizando. Oye, en Matelec no habéis, en la feria de Matelec no habéis puesto nada de esto, de meterle fuego a esto. No, ahí ni lo que nada. hemos tenido era la Hellbox, la que hemos visto antes, la 221 con la resina, Pero es que esto, en una zona con humedad. Pero es que esto llama mucho la atención, ¿eh? Meterle fuego a las cosas. Que a la gente todo lo que tenga que ver con el fuego le mola. Es algo, sí, es algo que no sé por qué no se hace en la feria realmente. A lo porque mejor no te dejan diciendo, vaya que no funcionen las clamas y le a metas fuego a nivel, Matelec. igual a nivel de seguridad pues no lo Pero permite. es que este tipo de pruebas llama la atención. Sí, llama sí, mucho la claro, atención. claro que sí. Vale, vamos al siguiente vídeo. Sí. Venga. Vamos a ver este es lo mismo. Esto aquí, bueno, esta es sobre intensidad. Sobre cuánta intensidad aguanta. Sí, sí, sí. Lo que han hecho es poner 3 clamas en serie, veo. Sí, bueno, ahí se ve la antigua, la 222. La que no es transparente. Exactamente. Es esta que tenemos aquí, que Sí, es la que sí. no es transparente. Sí, sí. Bueno, podéis marcar 34 amperios ya. Sí, sí. Sigue subiendo, bajando, ahí está. Aquí se ven, ahí se ven termografía. Wow. Necesitamos potencia 60 amperios, 64. Le da velocidad al vídeo para no ver todo esto y es que es una pasada, tío. Sí, sí. Es una pasada. Si te fijas que no hay puntos calientes en el conexionado, ¿eh? Se ve la temperatura porque se tiene que ver la temperatura. En la de la derecha se ve más porque es transparente, el otro material es más denso. Y yo, pues, 114, 116. Bueno, 116. Ya se está notando el aislante del cable blanco, que ahí hay algunos puntos que ya Sí, se está sí. deteriorando, se Claro. está quemando. sí. Y sigue ahí. Oye, te tiene que llenar de alegría que haya gente externa a tu compañía que haga este tipo de pruebas, porque cuando te lo dice alguien fuera de... Sí. Porque claro, tú de tu marca, ¿qué vas a hablar? Tú vas a hablar más de cosas buenas, ¿no? Pero que haya en internet vídeos de gente haciendo esto, también debería haber gente, como antes he dicho, poniendo las cosas malas. Efectivamente. Porque es lo que te ayuda a mejorar. Esto está bien para lo bueno y para lo malo. Exacto. Esto es un barómetro de ver si ese producto es de calidad o no. Está ahí ya en 156 visto por ahí, ¿eh? Sí, sí. Una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y aquí estamos hablando que son 31 amperios, lo que garantizamos. Que esto no es para que pongas un cable finito, para que te ahorres el dinero de un cable finito y luego utilices 156 amperios, no. Es que es la prueba de que te están haciendo ver que soporta temperatura e intensidad la clima de conexión. Sí. Vale, vamos a ver el siguiente vídeo. Este es el de nuestras clemas que hay... Sí. Esto, verás, también Vago se ha puesto ya hace unos años las pilas en cuanto a lo que es al marketing y está haciendo unos vídeos bastante chulos. Unos renders chulos, ¿no? Sí, sí. ¿Ves? Sí. Ya lo están currando un poquito más, los fondos blancos, ahí que destaque el producto y con movimiento, sin que haya manos por medio, que haya dedos, que hay algunos dedos que son más... ¿verdad? Gustan más que ver que otros. No, este tipo de vídeo que te da esta perspectiva visual Sí. y el detalle, porque incluso el símbolo, ¿veis en la pieza roja el símbolo este de... Esto te va a gustar, esta parte. A ver.
A ti que te gustan las entrañas. A ti te gustan las entrañas. Mira, cuando yo meto el orificio, como te he dicho, mira. utiliza el orificio este cuadradito, tú me has dicho, Sí. no, para el test de prueba. Pues Sí. mira, si lo meto por donde el test de prueba, a lo mejor lo que hace retenado es que hace palanque, por eso soltaba. Eso hazlo tú. Deja a los demás que no lo hagan, por favor. Porque mira dónde está el punto de prueba ahí. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí no la... No me digas que no queda eso limpio, tío. Sí, es que queda perfecto. Sí, sí. Que queda genial. Sí, sí, bueno, nosotros somos... Es como eso es lo que hice yo, pero lo hice al revés. Sí, pero tú lo has hecho con una ficha que no se debe de separar, que es la del actuador. Es la del actuador, exacto. Que viene pegado de fábrica, Pues yo la separé. Yo la separé. Yo no voy a entrar en eso, en esa parte. Yo la separé. ¿Veis? Aquí está el accesorio para el tema del carril DIN. Sí, sí. Para todas las posibilidades que tenéis para dejar el cuadro mucho más... Ojo, no solamente el cuadro, podéis utilizar caja de conexiones, claro. Y en las cajas de conexiones, tal y como viene ahí, con tu tornillo, puedes colocar esa pieza de la caja de conexiones y queda mucho más elegante. Pues sí, ahí está un poco la gama directamente. Bueno, un detalle importante es que nosotros somos los fabricantes para el resto de fabricantes. Oye, Vago es alemán, ¿no? Sí, alemán. Es alemán. Una multinacional alemana, capital familiar, increíblemente. Y la verdad que le ha ido haciendo muy bien. Bueno, este vídeo me encanta a mí también. Aquí está la inline, que se le ha bautizado. Y la verdad que está teniendo muchísimo éxito. La otra versión, la de la derecha, es exclusivo para Norteamérica. ¿Y eso? Bajo las especificaciones de allí. Porque necesita... mira, un momento, mira, veo que tiene la UL. La UL son las certificaciones que hacen falta para poder enviar producto o trabajar con el producto allí en Estados Unidos. Correcto. La certificación UL. Que sacar la certificación UL de un producto vale una pasta. Sí, vale una pasta. Sí, sí. Bueno, este tipo de conexionar no lo he dicho, pero también tenemos una familia que es para zona clasificada ATEX. Y lo que es a nivel en el sector naval también se está utilizando, que ahí sí es obligatorio en las cajas que vaya con soporte. Y bueno, la mayoría de los productos que tenemos tienen certificaciones navales, que es un punto por encima de la industrial. Es mucho más exigente. ¿Vale? Y nada, ahí se ve que eso es para Norteamérica exclusivamente. Sí. Es un diseño que se ha sacado. ¿Vendéis en todos los países del mundo entonces? Sí, y tenemos postventa también en la mayoría de ellos. Y si no tenemos directamente, lo tenemos a través de distribuidores. Ahí ve lo que es la pieza que se le puede añadir para incluirlo para poder conectarlo en un carril DIN. Que era la que me estaba preguntando antes tu hermano, y luego lo que es la parte siempre de la posibilidad de marcaje. La parte de retención de las mangueras. Es que así queda la conexión, que queda súper elegante, tío. Sí. Que queda genial. Bueno, ahí está un poco la gama completa. La verdad que es un producto muy chulo. Las blancas son las que tienen certificación ATEX. Os voy a dar un truco para aquellos que no quieran comprar el producto. Os tenéis que ir a la feria, a una feria, donde sepáis que están estos fulanos. Os vais a una feria donde sepáis que están. Tienen por protocolo tener un cubo de cristal lleno de clemas, pero claro, no del mismo tipo, variado. Entonces tú lo que tienes que hacer es cogerte una bolsa y como si no hubiera un mañana, meter la mano y echártelas en la bolsa. Habrá de todo, tendrás de todo. Dos cosas. Esa primero no me interesa porque yo estoy aquí para vender. Tengo que facturar, eso es lo primero. Pero aquellos que sean estudiantes, que no tienen pasta para comprar este tipo de cremas para probarla, iros a la feria, a cualquier feria, por ejemplo aquí en España, Matelec. Entonces, acercaros al stand de Vago. Tienen normalmente donde está el mostrador, donde hay una chica allí puesta, allí, que un poco la primera persona de contacto, que luego te pasa con cualquier técnico de allí de Vago. Bueno, pues allí tienen un cubo de cristal. En Alemania, en Light & Building era igual. Un cubo de cristal, y ahí en ese cubo de cristal lo tienen lleno, como si fuera los Lego, igual, lleno. Lo que tienes que hacer es que te dejen, porque igual no te dejan. Sí, dejan. Eso está para eso. Una bolsa y empiezas a llenar. A nosotros nos ha pasado, yo llevo ya muchas ediciones de Matelec estando en Vago, de acercarte el abuelito
y cógelo creyendo que es un caramelo. ¡Por Dios, no se lo lleva a la boca! Como lo ve tan vistoso de colores, pues directamente se lo lleva a la boca. Tela. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más cosas? ¿Tienes alguna cosilla más que quieras mostrarnos? Pues, ¿O damos por concluido el tutorial? Lo que tú me digas. Sí, pues en principio yo creo que hemos hablado de todo. Digamos, hay una línea que es nosotros le decimos es un precableado hecho para edificios. Ajá. Donde con una serie de conectores lo que te estás haciendo es ahorrar las cajas, porque tiene una serie de distribuidores. Es nuestra gama Winston. Pero si quieres eso lo podemos dejar para otra... Para más adelante otro tutorial. Para otro tutorial. Bueno, yo sé que tenéis ustedes unos unas cajas donde el instalador puede tener una herramienta de transporte donde tienen en este maletín diferentes accesorios para que en su proyecto, en su obra, vaya cogiendo los distintos elementos que le hacen falta. Hábleme un poquito de los tipos de kit o los tipos de maletines que tenéis para esto. Mira, pues son varios tipos de cajas donde hay una serie de composiciones de este tipo de material. La primera, digamos que es un poquito la más grande y cabe lo que es la caja de cartón completa. Ese sería el modelo que estamos viendo. Y lo que te viene... un momento. Esa es que tienes por un lado lo que es el maletín y cuando compras la caja completa de una referencia determinada, el tamaño de la caja completa coincide en el orificio de la maleta. Correcto. Okay. Para mí, sinceramente, esta es la que a mí personalmente menos me gusta, la veo más funcionales las otras. Esta está muy bonita, pero sí es más espaciosa, ya eso claro. cada gusto de cada uno. Puede ser un poquito más un poquito más voluminoso. Entonces lo que te viene pues una serie de cantidades de la borna de 4 milímetros en 2 polos, en 3 polos y en 5 polos. Concretamente pues respectivamente 100, 250 y 50. Y luego 10 soportes. La que más me gusta por tamaño, y además, bueno, todas estas cajas, que no lo he dicho, son apilables. En el lateral te vienen unas sujeciones que engarzan una caja con otra, por si se quieren llevar las cajas unidas. Este modelo, a diferencia de este, es más compacto. Aquí se ve las medidas, 36 por 44. El de abajo son 16 por 26. Es más pequeñito para tu bolsa de transporte de herramientas. Sí, la diferencia es que la bolsa del portátil sí. Lo puede meter. La 221, pues la 403 en vez de 250 son 100. En el caso de la 415 son 25 y soporte pues son 4 en vez de 10. A mí me gusta más este formato. Y igualmente es apilable con otras cajas exactamente iguales, ¿no? Estas sí te combinan lo que es el modelo de hasta 4 milímetros cuadrados con el de 6 milímetros, tanto en 2 como en 3 como en 5 polos, y solo te trae un soporte. Vale, esto es una cuestión también un poco de espacio. Esto ya al final... Es la composición que tú, sí, que lo que a ti te venga mejor lo que es en la instalación. Y en el último caso, pues aquí se centra más en la de 4 milímetros de nuevo y vienen 30 de la de 6 milímetros. Las que se suelen utilizar más son las de 3 polos, porque es al fin una derivación, uno que entra, uno que deriva y otro que continúa. Y en instalaciones con un poco más de envergadura, pues la de 5 polos. Y los soportes se suelen utilizar menos porque como van normalmente en caja de derivación, pero depende también un poco de la instalación. Bueno, deciros que aquellas personas que sean de España, pues si queréis algún tipo de caja de estas, pues perfectamente podéis contactar con Javier, con los chicos de Vago, pero se puede dar caso que en América Latina no haya estocaje de este tipo de elementos o este tipo de cajas. Que sepáis que este tipo de cajas la tenemos en Icanic School. Aquellos que estén interesados en algún tipo de estos maletines o de estos accesorios, pues contactad con nosotros y bueno, os diremos la forma de poder enviaros este material de conexión. Nosotros tenemos un tipo de caja, independientemente de estas composiciones que hace Vago, nosotros tenemos nuestro propio de Vago, donde no tenemos todas esas referencias, tenemos más referencias, por supuesto, de la 221, pero también metemos este tipo de referencia, que es la clima de KNX y también este tipo de conexiones y accesorios, ¿de acuerdo? Tenemos la nuestra propia adaptada al mundo KNX, en combinación del resto de dispositivos, de clemas de conexión
que veis ahí en la fotografía. Es decir, que, oye, que estoy interesado en un maletín de los que he visto en el tutorial de tal. Nos lo decís o contactáis con Javier, se lo decís. Que lo he visto en el tutorial tal. Bueno, pues por haber visto el tutorial, igual tenéis un pequeño descuento adicional por haber visto el tutorial en nuestro canal. Que queréis preguntar por el mismo maletín de Vago, pero con la composición nuestra, con la que utilizamos nosotros cuando nos vamos a nuestros proyectos, que tenemos unas referencias determinadas que es lo que nos gusta a nosotros trabajar, del fabricante Vago, pues bueno, pues os decimos cuáles son las referencias que nosotros solemos utilizar, y si estáis interesados, os enviamos un maletín Icanic School, que son con la referencia, como te digo, que nosotros trabajamos en los proyectos. Igualmente, si estáis interesados en que se incluya la inline y con su soporte y demás, es cuestión de que se plantee. Claro. Y se ven las posibilidades. La idea es que cuando tengas una caja de este tipo como herramienta de trabajo para poder ir al proyecto y seguir del paso frente a una reparación, porque claro, cuando es un proyecto de montaje que empiezas desde cero, pues más o menos tienes claro lo que vas a usar, es más fácil. Pero cuando vas a hacer una reparación, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, siempre es bueno tener una caja de este tipo donde tengas un poquito de cada cosa o de lo que más o menos trabaja o lo que te puedes encontrar para salir al paso de la reparación. Pero como dice Javier, en el caso de que tú necesites algo más específico que no esté ahí, pues bueno, pues en el catálogo de Vago ellos lo compran la caja en sí y luego lo metes en el maletín. Igualmente, si están interesados en también lo que es las soluciones de Borna, tanto la de tecla como la que hemos visto antes, específica de KNX, pues preguntar igualmente, y todo lo que venga con lo que es el tutorial referenciado tendrá unas condiciones mejoradas. Ok, perfecto. Pues no sé, ¿qué más? ¿Quieres que veamos algún tipo de vídeo más que quiera enseñarnos algo más? ¿O prefieres que demos por concluida tu masterclass sobre bornas y accesorios y tal? Hay una parte que podríamos ver más adelante, que sería lo que es para las instalaciones de edificios. Pues tenemos unos precableados hechos ya desde fábrica, donde al final es una infraestructura de las instalaciones que vienen hechas ya con sus conectores, con una serie de derivadores, donde te permite pues el no tener que usar las cajas, el que de forma flexible tú puedas conectar y desconectar la instalación. Imagínate un falso techo, tú ves lo que es la luminaria y se vería la luminaria, eso hay una oficina, hay gente trabajando, llega la persona de mantenimiento, llega con su luminaria nueva, pone su escalera, desmonta la luminaria, esa luminaria lleva un sistema de conexión nuestro que se llama Wista, desconecta, pones la otra luminaria, conecta, todo esto con tensión, lo vuelves a colocar y tú ya ahí no estás molestando más lo que es la zona de trabajo, ya te lo llevas a tu taller y ahí haces lo que es la reparación. En caliente, o sea, con tensión, tú puedes conectar y desconectar, puedes hacer modificaciones en lo que es la instalación, y como son sistemas que vienen ya hechos de fábrica, no necesitas estar conectando, o sea, simplemente, conectando quiero decir, a través de con un destornillador, operando una caja, desconectando cables, no, son conectores. Y es algo que lo que es a nivel de oficina, no sé, se me ocurre, la feria de Matelé, que son elementos móviles, pues eso no van con cajas de registro, eso lo que van son con estos sistemas de conectores, que son diferentes líneas eléctricas, línea de potencia, línea de alumbrado, cada una tiene sus conectores diferentes, diferentes colores, que además no encajan, el azul no se puede poner con el negro, el rojo no se puede poner con el resto, para que mecánicamente tú no te equivoques, y lo que hace es pues distribuir una serie de líneas y conectarlas y derivarlas sin necesidad de ningún tipo de caja a través de estos accesorios. E igualmente hay conectores donde te viene lo que es la parte de potencia, la de alimentación, junto con la parte de comunicaciones, sea KNX, sea DALI, en un mismo conector. Y eso va también a la luminaria directamente. Entonces van con ese tipo. Es una forma de repartir y de hacer lo que es la instalación con un sistema ya fabricado de fábrica, ¿no? O sea, que viene ya montado de fábrica. Y lo que... ahí lo que tienes es un trabajo previo, que es el saber las longitudes de los latiguillos y de los elementos que te hace falta para la instalación.
pero supone luego lo que es la instalación un ahorro de desperdicio de tú estar cortando cables, desperdiciando. Tú, una vez que tú haces una serie de longitudes estándar, pues lo que vas es combinándolas en la instalación y montándolas. Tú cuando haces una instalación de un edificio, tú primero pasas, pones lo que es la canalización, luego tiras el cable y dejas los cables colgando. La siguiente vez que pasa, si es por ejemplo una luminaria, pues tienes que conectar ese cable y la luminaria. Con este sistema, tú no tienes que pasar lo que son las líneas por un tubo carruado, sino que directamente es una manguera con un conector y tú ya dejas ese punto para esa luminaria. La siguiente vez que pasas por esa instalación, directamente conectas la luminaria y la colocas. Y el reparto se hace mediante una serie de accesorios, de elementos que te lo facilitan, que simplemente es conectar. Entonces es una forma de hacer la instalación, digamos, mucho más rápida, con mucho menos desperdicio y luego que es movible, porque tú desconectas o le añades un latiguillo mayor y directamente, incluso en caliente, como he dicho antes, te llevas un punto más a la sala donde necesites hacer ese tipo de modificación. Okay. Entonces eso lo que podemos más adelante pues ver ver en detalle esas soluciones. En otra ocasión. En otra ocasión. Perfecto. Muy bien. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este tuto de conexiones, de bornas, de todo el producto que podemos utilizar para conexionado del fabricante Vago. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Esto no acaba con Vago porque a continuación, el siguiente lunes, vais a ver los tutoriales de Vago, pero ya vamos a hablar de pasarelas CanX, pasarela Modbus, pasarela Bagnet, cómo hacer un edificio con los distintos componentes que tiene Vago, y lo vamos a ver con su compañera Esther. Que Esther yo la conocí en el año 2000, siempre lo digo porque es un detalle muy gracioso, y es que cuando yo fui a Matelec, a la Feria de España, en el año 2016, me presentaron a Esther y me dijeron, oye, pues Esther tiene un premio internacional CanX Award. Y claro, yo la vi allí a Esther y dijo, wow, una chica, es la primera vez que veo a una persona con un premio internacional. Yo me quedé ahí... yo recuerdo que me decía, es que es como un Oscar. Sí, es que... Es como un Oscar y está ahí como si nada, como si nada, ¿no? Y luego, en la Feria de Matelec 2022 de este año, cuando volví a ver a Esther, pues ya tenemos que hablarnos ya de tú a tú, porque yo ya tenía también mi premio internacional CanX y ya comentábamos y nos reíamos de ese detalle cuando yo la conocí en el año 2016, cuando yo la miraba, wow, una chica con un premio internacional. Era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, también lo comentaremos en el vídeo cuando hable con Esther. Bueno, perdona, luego está la segunda parte, porque como en ese Matelec ya tú le podías hablar de tú a tú y encima conseguiste el premio de CanX España, ya se ha desnivelado. Ya por encima. Se ha desnivelado. Pero no solo eso, ahora le toca a ella un premio España para igualarse. Ah, tiene que conseguirlo para igualarse a mí. Ahora yo he pasado por encima, por delante. Bueno chicos, pues nada, nos vemos el lunes que viene. Espero que os haya gustado este tipo de tutorial que hemos hecho hoy con Javier, con Vago. Que sepáis que tenemos los kits y las maletines en iCanX School, que los podemos suministrar, y en el caso de que queráis el kit iCanX School, que es el nuestro específico, con las piezas de Vago que utilizamos, las que solemos utilizar para nuestras movidas y las averías y este tipo de cosas, pues nos lo decís y os podemos suministrar un tipo de este maletín, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por estar aquí y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. Chao. Venga, chao.